Muchas gracias a la Escuela de Psicoanálisis por abrirme el espacio. Arranco. Entonces, el título es Virgen versus prostituta, la representación psíquica base de la violencia contra las mujeres. Este texto pretende principalmente establecer una relación entre los principios psicoanalíticos, las teorías de género y el feminismo para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres. Apartado 1. Estoy un poquito nerviosa. Entonces, son solo 2. Del patriarcado, la familia y las mujeres. Empezamos por el feminismo, en primer lugar, por ser el movimiento social que se ha ocupado de visibilizar y brindar análisis sobre la violencia contra las mujeres. Y en segundo lugar, porque generalmente me ocurre que si no contextualizamos sobre la realidad social de las inequidades de género, luego lo que plantearé en segundo apartado solo tendrá de parte de ustedes una resistencia, una negación. Varias autoras coinciden en ubicar el origen del feminismo en 1971, cuando Olympe de Gouges, con un movimiento de mujeres luego de la Revolución Francesa, expresada esta en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, Olympe y el movimiento de mujeres proclamaron la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. En ella se proclamaba la igualdad jurídica y legal con respecto a los hombres. Por tal osadía, ella fue ejecutada y los clubes y la congregación de mujeres fueron perseguidos en Francia. Los debates europeos propios sobre la Ilustración generaron la pregunta si las mujeres también usaban la razón y si tenían derechos o no. Las demandas de las mujeres estaban centradas en esta época en el derecho a la educación y al fin del sometimiento de las mujeres en el matrimonio. Las mujeres continuaron reclamando derechos en la historia. El feminismo fue extendiéndose en otros países como América Latina y Estados Unidos. A finales del siglo XIX y principios del XX, otra ola feminista exigió el derecho al voto, acceder a la educación y esta vez al divorcio. Todas estas hasta el momento derechos únicamente ejercidos por los hombres. El feminismo apoyado en la siguiente ola, de la cual se dice que es la actual, propone la liberación sexual a través de asuntos como el control natal, la legalización del aborto, el derecho a decidir y a tener autonomía sobre el ejercicio de la sexualidad. Y por consiguiente abrió el debate de la violencia sexual perpetrada tanto al interior de la familia o de la pareja como en la sociedad en general. El feminismo, apoyado en los estudios de género y las ciencias sociales, parten de la idea que también comparte el psicoanálisis, de que la constitución humana es una herencia cultural más allá de lo puramente biológico, y que por eso los significados sobre cómo se es hombre y cómo se es mujer son construcciones sociales y sociológicas, reproducidas de generación en generación. Lo que para el feminismo son las diferencias y los estereotipos de género, el psicoanálisis lo estudia a través de lo que Freud llamó las consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. En ambos escenarios, el psicoanalítico y en el feminismo, encuentro que estas diferencias de género se construyeron sobre una dinámica de poder de un género sobre el otro. Esta es hombre activo y mujer pasiva. Esta representación se configura como una constitución inconsciente. Toda persona subjetiva a estas representaciones de la diferencia sexual del modelo patriarcal, que facilita en los hombres el abuso de poder y la expresión de la violencia, y en las mujeres promueve la sumisión y su aceptación. Algo de esto advirtió Freud en uno de sus textos sobre la pareja tradicional burguesa, abro comillas. En efecto, el dominio de lo masculino estaba asociado a un deseo activo de dominación, amor, conquista, mientras que el polo de lo femenino se caracterizaba por la pasividad, la necesidad de ser amada, la tendencia a la sumisión y el masoquismo, cierro comillas. Aunque Freud no se refirió explícitamente en esta cita a un análisis del patriarcado en la pareja, tal planteamiento nos expresa claramente un análisis sobre el mismo. Elizabeth Ruinesco, psicoanalista argentina, nos dice que el machismo, abro comillas, el machismo o el régimen patriarcal es un modelo de dominación económica y psíquica que ha marcado el orden familiar burgués occidental. Este modelo se centra en 3 fundamentos: la autoridad del marido, la subordinación de las mujeres y la dependencia de los niños. Cierro comillas. El patriarcado no es solamente un régimen social, y lo que interesa destacar aquí es que se constituye en una estructura inconsciente que ha ejercido históricamente una violencia no solo contra las mujeres, sino también contra toda expresión de género que lo cuestione.
Además de las mujeres, la homosexualidad y todas las nuevas formas emergentes de sexualidad retan lo heteronormativo. Por tal motivo, el machismo es y ha sido duramente cuestionado, principalmente por mujeres, comunidades LGBTI y algunos sectores de hombres. La famosa antropóloga y estudiosa del psicoanálisis, Rita Segato, a propósito de su pregunta por la visión del violador, plantea lo siguiente, abro comillas: si contáramos con la oportunidad y la disposición de escuchar atentamente lo que pueden decirnos los hombres que fueron capaces de cometer este delito, nos aproximaríamos al enigma que representa, tanto para ellos como para nosotros, el impulso agresivo propio y característico del sujeto masculino hacia quien muestre los signos y gestos de la femineidad. Me veo obligada a hacer referencia a un sujeto masculino en contraste con quien exhibe significantes femeninos, en lugar de utilizar los habituales hombre o mujer, cierro comillas. Las estructuras elementales de la violencia, ensayo sobre género entre antropología, psicoanálisis y derechos humanos. Texto que me pareció que me dio mucha luz en el trabajo. El patriarcado es mundial, pues a pesar de las pocas referencias encontradas por la antropología sobre modelos sociales y familiares antipatriarcales, el machismo es un mal generalizado que se ha tomado diferentes formas de afianzamiento y reproducción en todos los continentes. En Occidente pudo afianzarse a través del modelo económico, el cristianismo y el modelo de la familia llamada conyugal. Frente a lo económico, al revisar la historia, la generalidad en el pasado fue la conformación de matrimonios por conveniencia para la perpetuación del patrimonio. A la pareja conyugal se le dispuso ser el núcleo de la acumulación del capital. Sobre el cristianismo podemos decir que exaltó un modelo de madre virgen, corazón de la familia, abnegada, religiosa y pura en razón a la negación de su deseo sexual. A esta pareja conyugal, base de la familia nuclear, se le atribuyeron exclusivamente lo sexual, lo económico y lo educativo. A nivel sexual, la pareja como ejecutora de una sexualidad amarrada únicamente a la reproducción de la especie y al reconocimiento del placer sexual exclusivo para la intimidad del matrimonio y sobre el cual el hombre ostenta una hegemonía. En la vida real, aunque impera en nuestro ideal moral la pareja conyugal, hay múltiples formas de vínculos de familia que se distribuyen estas funciones sexuales, económicas y educativas. Actualmente vemos fenómenos sociales como la caída del modelo de pareja y familia conyugal o nuclear, el cuestionamiento al patriarcado a través del feminismo y las diferencias de género, el surgimiento de nuevas tipologías de familia, la intervención de la ciencia y el derecho en ella. Sin embargo, mi planteamiento es que aunque esto se ha venido dando, en su práctica social, la pareja conyugal sigue insistiendo como fantasma moral en la vida psíquica. Cuestionamos fuertemente el modelo de pareja conyugal, pues lo que nos interesa frente al odio a las mujeres es que la pareja conyugal legitimó la violencia contra ellas a través de la jerarquía entre el hombre y la mujer. La posesión y la creencia de dominio de él sobre ella, la reducción o la eliminación de la sexualidad para ella y la legitimación de su rebajamiento si no cumple con las condiciones morales de una mujer decente, madre virgen. Abro comillas de un trabajo de una colega abogada penalista, nada que ver con estos asuntos del psicoanálisis, pero quien hace un trabajo sobre defensa personal de mujeres maltratadas. Abro comillas de ella. Históricamente la violencia sexual en el ámbito de la pareja no se consideraba una agresión. La idea de que una de las obligaciones de la mujer dentro del matrimonio era satisfacer a su marido sexualmente, que veía positivada en el anacrónico concepto del débito conyugal, le daba al hombre un derecho de mantener relaciones, incluso mediadas por la fuerza, con su mujer como manera de cobrarse el débito. Por otra parte, el arquetipo, el clásico referente a la honradez, entendida como el ideal de moralidad femenina, contribuyó a que las agresiones sexuales en el ámbito de la pena se normalizaran. El hombre adquiría todos los derechos sobre el cuerpo y la autonomía de su esposa, cierro comillas. La insistencia del feminismo por evidenciar y visibilizar la violación conyugal logró, entre otras cosas, la aparición de la figura del divorcio, figura que no se dio sin una alta dosis de dificultad de aceptación social en su momento, y poco a poco se logró la reprobación de la violencia sexual en general, no solo en la vida de pareja, sino en todos los escenarios. Sin embargo, al principio, este logro solo se alcanzó con la siguiente característica. Abro comillas, la condena seguía siendo relativa y no de principio.
En efecto, el penetrar salvajemente el sexo femenino, el violador era juzgado culpable sobre todo de atentar contra la autoridad masculina y patriarcal, y no contra el cuerpo de la mujer misma. Por eso, cierro comillas, María Camila Correa, por eso en principio la violencia sexual contra las mujeres fue por mucho tiempo en el derecho y en la conciencia moral un atentado contra la hombría y la dignidad masculina, más que un atentado contra la mujer misma. De allí que todavía haya jueces que hoy en día justifiquen la violencia física contra las mujeres infieles con argumentos anacrónicos del derecho de que la violencia que realiza el hombre se realizó sobre la base de la ira y el intenso dolor de un hombre herido. Prosigue la autora. De allí, abro comillas, de allí una degradación de sanciones. La exploración de una muchacha virgen, futura esposa y futura madre, destinada al matrimonio, se consideraba un crimen mucho más grave que el forzamiento de una prostituta, una cortesana o una vagabunda. Cierro, señala la autora que tuvo que esperarse un cambio total de situación a finales del siglo XIX para alcanzar un juzgamiento menos condicionado a los delitos sexuales contra las mujeres. Así como sucedió en Inglaterra, posteriormente sucedió igual en Colombia. En el Código Penal colombiano de 1936 reposaba la figura flexible de penas para la violación. Por ejemplo, la pena era menor si la víctima era una prostituta y mayor si la víctima era una virgen. Aunque el marco normativo ha cambiado y hoy en día ya no existe discriminación penal que dependa de la calidad de la víctima, esa forma de pensamiento sigue siendo imperante social y psíquico. De fondo, quiero plantear que la base de la violencia contra las mujeres tiene que ver con las siguientes preguntas. ¿Es más valiosa una mujer esposa, madre o virgen, prototipo exaltado en la familia conyugal, que una mujer que tuviese comportamientos sexuales considerados inmorales por este modelo, como por ejemplo la prostituta? Segundo apartado. Virgen versus prostituta, representación psíquica del patriarcado. De generación en generación, a través de la crianza, se transmiten los valores que sostienen el patriarcado. Por eso, tanto hombres como mujeres somos culpables de su reproducción a diario. Quiero acentuar sobre este punto. El patriarcado es un modelo subjetivado y reproducido tanto en hombres como en mujeres. Todas y todos lo alimentamos a diarios, con representaciones de género que se han venido cuestionando en los ámbitos urbanos. Estas representaciones son, por ejemplo, que lo doméstico sea asignado exclusivamente a las mujeres por su capacidad reproductiva y que lo productivo sea exclusivamente asignado a los hombres, o que lo privado asociado a las mujeres y lo público a los hombres. Aunque en los ámbitos urbanos se ha venido generando la pregunta por estos asuntos, en los sectores rurales es evidente la eterna perpetuación determinante del modelo tradicional sobre el que es ser hombre y qué es ser mujer. En mi trabajo en las zonas rurales he podido observar que la razón principal por la que las mujeres no planifican es porque sus esposos no las dejan, con el argumento de que si planifican entonces podrán tener relaciones sexuales abiertamente con otros hombres. Esta concepción tradicional se basa en lo siguiente. Por ejemplo, en cuanto a los hombres, esta expresión nos lo explica todo. No llore, sea varón, o no llore, no sea marica. Una nota al pie, cabría preguntarse si el rechazo y el fastidio que sienten algunos hombres por el llanto femenino tendrá algo que ver con que ese llanto femenino le revive su deseo de llanto que le fue reprimido. Vuelvo al texto. Desde niños los hombres son coartados en el llanto, a pesar de ser esta la expresión más contundente de la afectividad humana. Para ser un varón es indispensable la represión de la expresión de los sentimientos de debilidad, emocionalidad o sensibilidad, muy cerca también de aquellos que tienen que ver con los cariñosos, amorosos y afectuosos. Por otra parte, a los hombres desde niños les es exacerbada la fuerza que puede caer en hostilidad, consolidando tanto en él como en la concepción del colectivo social el ideal de un hombre fuerte, macho, resistente, un protohombre que en su máxima expresión no necesita de amor, mucho menos de mujer. En un taller que tuve la oportunidad de trabajar sobre enfoque de género con hombres escoltas de la unidad de protección, obtuvimos como resultados que muchos se conmovieran, algunos llorando, que se dieran cuenta que el modelo de macho del que venimos hablando también los violenta a ellos, pues su cargo no contempla que puedan compartir con sus esposas y sus hijos. Dado que se presume que un escolta cumple con el estándar del hombre fuerte del que venimos hablando, ellos no tienen descansos y sus jornadas son de domingo a domingo.
A las mujeres, por el contrario, se les reprime las expresiones de hostilidad y rudeza, pues se les enseña bien desde niñas que deben ser dóciles, comprensivas, delicadas y amorosas. Sabemos bien que si una mujer no se comporta frente a este modelo es llamada de manera despectiva como machorra. Las mujeres que se atreven a desafiar estas cualidades siempre tenderán a ser juzgadas o casi excluidas de lo femenino. Por otra parte, a las mujeres les son exacerbados el sentimentalismo, la sensibilidad, la emocionalidad, la envidia entre mujeres, derivando en concepciones como que las mujeres son locas, escandalosas, exageradas, brujas. ¿Les suena esto parecido al teatro, al show, a la histeria? Esto anudaba la concepción en la mujer del matrimonio como un premio, consagró a las mujeres a una figura sobreexaltada como si fuesen portadoras de una conciencia moral elevada, en la que en todo caso ella debe obedecer en el matrimonio y debe preocuparse por todas las dimensiones éticas del hogar y los deseos del compañero. De allí todas estas concepciones sobre que la mujer debe aguantar maltratos por los hijos y el hogar, al punto de que efectivamente muchas justifican la vida de violencia en su deber de resistencia. Aunque no me detendré en el análisis propio de la violencia contra las mujeres en la vida de pareja, sé que muchos de ustedes psicoanalistas estarán pensando en una suerte de ingenuidad de mi parte al plantear que las mujeres explican su permanencia en una relación violenta a través de un deber de aguante, cuando sabemos que el ser humano goza en el displacer. De mi parte yo no encuentro distancia, pues al analizar de fondo el modelo patriarcal podemos encontrar que la mujer es rebajada a una condición de objeto y desde allí ella en su dolor encuentra sus justificaciones morales introyectadas, el soporte culposo para continuar. Así que por eso es muy común ver que las mismas mujeres justifiquen los hechos de violencia. Recuerdo que me impactó mucho un caso en el que una chica de 14 años que fue brutalmente violada por 4 hombres armados de camino a casa, cuando ella le contó a su madre, la madre le dijo que seguro ella los habría seducido. Volviendo a la pareja conyugal, nos faltaba plantear que por su parte el modelo consagró a los hombres la condición del salvajismo, la sexualidad, el poder, tanto en la familia como en la sociedad. Abro comillas. Los verdaderos hombres son como toros, poderosos, sexuales, dominantes, pero carentes de conciencia. Su voluntad de poder y su deseo de placer animal los aleja de los caminos de la moralidad. La superioridad física de los hombres sobre las mujeres sugiere por tanto su complemento. La superioridad espiritual de las mujeres sobre los hombres. Las mujeres, carentes por naturaleza de animalidad y voluntad de poder, responden con menos dificultad, más directamente, más libremente a su propia tendencia de ser buenas y obrar correctamente. Las mujeres poseen una mayor pureza moral, porque su conciencia ocupa un lugar más destacado y menos asediado en su cuerpo y en su mente. Su corazón vibra en respuestas a las demandas morales de la vida. Cierro comillas, si el texto les interesa, la invención de la mujer casta, la conciencia puritana y la sexualidad moderna. Sigo. La figura es simple, el hombre es sexual y la mujer es la moral. Con esta premisa, el modelo de la pareja conyugal reproduce la culpa y el castigo para las mujeres. Si ella es portadora de tan elevada conciencia moral, pues si no se comporta como tal, debe ser castigada como prostituta. Quiero en este punto aclarar lo siguiente: el modelo de pareja conyugal opera como imperativo psíquico, tanto en una familia nuclear como en una claramente diversa o en una extensa, o diferente al modelo ideal, o también en las parejas de novios, amantes o relaciones sentimentales que sin todavía configurar jurídicamente una familia, la relación de pareja activa psíquicamente la representación de la pareja conyugal. Cuando hablo de violencia contra las mujeres, me refiero a la vivida en la vida cotidiana. Esto es, desde el acoso, el rebajamiento a la mujer en la vida de la pareja, los abusos sexuales perpetrados generalmente por familiares y cercanos, los feminicidios a manos de parejas y exparejas, hasta también la violencia cometida en el conflicto armado, expresada esta en situaciones como la violencia sexual perpetrada por todos los actores armados, la mayoría cometidas en grupo, la esclavitud sexual de niñas y jóvenes, la tortura y sevicia con componentes de género y con intenciones correctivas a mujeres y a población LGBTI, los excesos de violencia cuando las mujeres están embarazadas, los enamoramientos a mujeres adolescentes como formas de reclutamiento o abusos de autoridad y poder, entre otras. Siempre me gusta poner este ejemplo para entender esto de la violencia de género estructural exacerbada en la guerra. En Bogotá, una jovencita pasa por enfrente de 5 obreros.
Ellos la aludan hasta lograr avergonzarla. Este punto es muy importante, pues cuando hablamos de acoso sexual nos referimos al punto de rebajamiento y la vergüenza. Si bien es posible que mujeres se sientan halagadas y por el contrario los piropos puedan elogiarla, también en muchos otros casos el hecho logrado es el miedo. En Bogotá, en plena calle 72 con Séptima, esta joven será solamente víctima del acoso sexual callejero, porque esos 5 hombres de plano se sienten con el poder de morbosearla y rebajarla al lugar de su objeto sexual. Traslademos esta misma escena en Tumaco, en un corredor estratégico de droga y narcotráfico, en un lugar en el que el orden es puesto por la violencia y el exceso de la guerra. Démosle a estos 5 obreros armas, poder, droga y control territorial. Ya estos 5 no abusarán de esta joven con comentarios degradantes, sino que la violarán. Así son la mayoría de los casos que trabajamos en la JEP. Mujeres que van solas por los caminos o que están lavando en los ríos como parte de sus funciones sociales, ser mujer, o que salen de las fiestas a altas horas de la noche. Todo esto en las zonas de alto control territorial de actores armados y entre varios hombres de ellos en grupo las violan. Un aspecto repetitivo en los casos y que me llama la atención de la violencia contra las mujeres, tanto en los casos de la violencia de la vida de pareja o familia, como la que vemos en el conflicto armado, es que ambas parten de la misma base que estamos analizando. En todas estas formas de violencia contra las mujeres hay algo que me llama la atención porque se repite constantemente. Se trata del hecho de que en las agresiones emerge o como justificación o como forma de tratar a las mujeres, llamarlas putas, zungas, vagabundas, zorras, entre otras formas peyorativas sexuales asociadas a la prostituta. Sabemos que se escucha muy diferente, ese hombre es un perro, lo cual puede sonar algo valeroso, a esa mujer es una perra, expresión en la que claramente se manifiesta un juzgamiento moral sobre la sexualidad de las mujeres. La dicotomía virgen versus prostituta, esta última como la versión más degradante de la sexualidad femenina, nos es tan arraigada que podemos verla claramente en las groserías hijo de puta. Nada peor que ser un hijo de puta, me censuraron, no, mentiras. Cuando la mujer es vista, el micrófono, cuando la mujer es vista como prostituta solo por esto, ya merece los vejámenes. Me permito traer una referencia literaria de la novela Los Divinos, de Laura Restrepo, obra que es una historia de un feminicidio. En este apartado, el hombre protagonista de la historia nos dice lo siguiente, abro comillas: aunque a mí las putas nunca me atrajeron, no eran gente, así lo veían ellos, y a lo mejor también yo. No merecían consideración. No voy a mentir, a estas alturas para qué andar inventando. Desde niños aprendimos que había mujeres decentes, a esas las tratabas de una manera, o como se decía, con respeto. Había otras mujeres que eran para irrespetar, unas que podías comprar o manosear sin consecuencias, darles órdenes y por debajearlas. En mi trabajo veo que en materia de acceso a justicia en situaciones de violencia sexual y violencia de género, que uno de los principales obstáculos que configura los altos niveles de impunidad es el hecho de que tanto la violencia sexual y en general la violencia contra las mujeres son los delitos de los cuales de entrada se duda de la víctima y en los que el repudio social recae principalmente sobre ella. Muchos de los prejuicios sociales que tienden a emerger tienen que ver con la forma de vestir de las mujeres, lo que ella estaba haciendo antes del hecho, su comportamiento sexual, planteamientos que llevan a pensar que ella lo buscó, lo propició, lo provocó y que ella es la culpable y merecedora de lo sucedido. De esta expresión cultural no se salvan los operadores de justicia ni los cuerpos estatales. Nunca olvidaremos la respuesta de la Secretaría de Gobierno del Distrito de Bogotá ante el horroroso crimen de Rosa Elvira Celi, cuando de manera oficial señaló que la culpa fuera de ella, abro comillas de Noticias Semana. Culpa que a su vez abre comillas de un texto de la alcaldía. Culpa exclusiva de la víctima, fue su decisión de irse con Velasco al Parque Nacional, se cierra. Velasco se desvió, la llevó al parque, la golpeó con el casco de su moto en la cabeza, la dejó casi inconsciente, la violó, la apuñaló y en un gesto máximo de inclemencia le introdujo ramas por el ano y la vagina hasta destruir sus intestinos y órganos pélvicos. Pero según la Secretaría de Gobierno, Rosa Elvira eligió arriesgarse yéndose a ese sitio, entre comillas, desolado e intransitado en las noches.
Sigue las comillas de la alcaldía: si Rosa Elvira Celi no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte. Con esa frase, la abogada cerró sus argumentos, cierro comillas, semana. Freud explicó, en Contribuciones a una psicología del amor, que uno de los síntomas de la degradación amorosa en el hombre moderno es el desdoblamiento en el amor, en virtud del cual no puede fundir en una sola mujer las dos corrientes sexuales. La primera, la tierna y cariñosa, y la segunda, la del placer sexual, aquella que configura la estudiada dicotomía virgen esposa versus prostituta amante. Esta dicotomía puede verse en los adagios populares que expresan la existencia de dos tipos de mujeres opuestos: la de mostrar y la de disfrutar, la formal y la informal, la de la relación seria y la de un rato. El psicoanalista Bernard Nominé lo explica de la siguiente manera a propósito de los planteamientos freudianos, abro comillas. Ahora bien, un amor bastante satisfactorio supone que las dos corrientes, la cariñosa y la libidinal, se exterioricen y que apunten al mismo objeto. Bien pueden imaginar que tal amor satisfactorio resulta poco frecuente, especialmente en el varón. En este caso, el varón suele desdoblar el objeto de su libido, mantiene intacto el lazo cariñoso con la mujer amada idealizada y busca una mujer distinta y alejada, generalmente rebajada, para satisfacer su corriente sexual. Psicoanálisis de una vida amorosa. Además de comprender el planteamiento psicoanalítico del desdoblamiento libidinal masculino como causa de neurosis en los hombres, me permito proponer la contraposición de que esta dicotomía también habita en las mujeres. Las mujeres también divagan entre la posición virgen madre versus prostituta, cuando es lo segundo, ella misma se culpa. Esta posición de mujeres víctimas en la violencia de pareja es estudiada por la psicoanalista feminista argentina Belín Sass Graciela. Ella plantea que en las mujeres agredidas por sus esposos emerge un desdoblamiento de mujer víctima culpable que por su error ella se siente responsable por desatar las conductas agresivas de su compañero y de allí da el paso para convertirse en una madre acogedora. Su intento de resolución es que para pretender actuar como antídoto de la castración de él, se manifiesta con actitudes maternales, de transgresora a madre. Dada la presión a la que la mujer es llevada, la maternidad, atributo inconsciente que se juega en todas las mujeres en su pregunta por la feminidad, también se juega como agente de defensa y protección frente a las agresiones, abro comillas de la psicoanalista. Cuando la mujer ha percibido que el hombre ha asumido una posición defensiva que evoca en ella una imagen castrada de él, renuncia a esta postura y opta por ofrecer a su compañero una actitud solícita materna. Cierro comillas. La asociación de una mujer como prostituta o por lo menos con comportamientos sexuales que rompan la exigencia moral hacia las mujeres lleva a que los hombres desaten la violencia contra ellas. Es el punto en que lo femenino es odiado y por consiguiente agredido. Siguiendo la lógica de la dicotomía, si es madre virgen es para proteger y respetar y si es prostituta es para castigarla y violentarla. Así también, por otra parte, la violencia contra la mujer prostituta cobra valor y es expresión de virilidad. En las violaciones de los casos que estudió en la JEP encontramos que los hombres se alardean entre ellos mientras las agreden en grupo. Hágale, no sea marica. Algo similar o muy común cuando los hombres entre ellos se alardean por cuántas mujeres han tenido sexualmente o como si entre ellos hubiese la imperante necesidad de reafirmar su masculinidad y su virilidad a través de ubicar a las mujeres solamente como sus objetos sexuales. Este caso en Bogotá nos lo ilustra. El novio intentó matar a su novia por celos. Luego de una cadena de presiones por parte de él para que no lo dejara, cuando él se enteró que ella estaba saliendo con otro hombre, intentó matarla con 2 puñaladas en el pecho, repitiéndole que se lo merecía por puta. Ella le suplicó que no lo dejara morir. La mujer narra que en medio de que se sentía que se moría, tuvo la lúcida idea de decirle: estoy embarazada y es tuyo. Por supuesto dio en el blanco y logró conmoverlo. Seguidamente él le pidió perdón, le dijo que la amaba y que se casarían. Y mientras tanto la llevó al hospital donde pudieron salvarla. Ella realmente no lo estaba, lo inventó para salvarse. El aspecto del caso resulta interesante en tanto que como infiel prostituta él la quiso matar, pero como esposa madre ella cobró valor para él y por eso la socorrió.
No es intención de este escrito establecer una generalización sobre la sexualidad femenina o masculina. Por el contrario, solo pretendo establecer algunas relaciones comunes que encuentro entre los casos que atiendo y estudio a diario y que permiten revelar algunas coordenadas generales que deben aterrizarse a lo particular. Será cada mujer y cada hombre en su fantasma que subjetiva estas representaciones y de tal manera deberá ser la atención particular a quienes son víctimas o agresores. Finalmente quiero rescatar el carácter analítico social de este trabajo para poder entender algo de un fenómeno que, como bien ya expuse y espero haberles demostrado, está fuertemente naturalizado en todos y todas, y si queremos transformarlo debemos entonces ponerlo a hablar. Muchas gracias.